Mira, en realidad lo que traté de hacer en esta colección de ensayos es, en efecto, tomar una visión clínica, digamos, del país, sí, con una perspectiva médica, con una perspectiva psicosocial, y tratar de ir un poco más allá de la descripción de los fenómenos, a ver si podía yo ir encontrando elementos que me permitieran ahondar un poco más en lo que subyace al malestar, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de ese malestar ciudadano que experimentamos tú, yo y muchísima gente con mucha frecuencia? Es decir, sí, es cierto, hay un malestar ciudadano y la pregunta es, bueno, ¿por qué? Y entonces mi perspectiva fue, vamos a tomar al país como un organismo que tiene problemas, que tiene dolencias, que tiene síntomas, y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Y claro, bueno, pues llego un poco a la conclusión de que es una sociedad que está dolida, y está dolida porque ha estado sometida, por un lado, a tensiones muy fuertes como resultado de la violencia, de la inseguridad que cotidianamente nos agobia, pero también es una sociedad que está dolida y agraviada porque no conoce la verdad, porque con frecuencia se nos oculta o en el mejor de los casos hay una gran confusión y el hecho es que en México rara vez se esclarecen las cosas y entonces todo esto se va acumulando y van apareciendo síntomas, ¿no? Aumentan las tasas de depresión, aumentan las tasas de adicciones, aumentan las tasas de alcoholismo, se nos dispara el suicidio entre los jóvenes, el país también se vuelve obeso, ¿no? Su productividad disminuye. Y claro, uno puede decir, bueno, cada uno de ellos es un elemento fragmentado y yo lo que trato de enlazarlos es como parte de un sistema que en efecto está dolido y por eso hay un malestar cotidiano. Bueno, yo creo que la clase política está muy despegada de estos sentimientos de la ciudadanía. La clase política está más interesada y casi diría yo exclusivamente interesada en cómo llegar al poder o cómo conservarlo cuando han llegado. Y no acaban de tener, en mi opinión, la sensibilidad suficiente, hay excepciones desde luego, como para entender lo que le está pasando a la sociedad mexicana y entonces con frecuencia escuchamos políticos que se refieren a esta actitud poco sensible de la sociedad o que ve las cosas al revés o que están permanentemente enojados y yo lo que plantearía es ¿por qué no tratan de entender un poco más lo que realmente está sintiendo la sociedad? Sí me voy mucho a los factores emocionales, Guadalupe, porque creo que sin ese elemento cuesta trabajo entender un poco mejor lo que está pasando. ¿Cómo le puedes pedir a los padres de los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa que procesen una experiencia tan traumática si ni siquiera saben la verdad? Es decir, la verdad es un elemento fundamental para poder procesar las experiencias difíciles de la vida, en la vida individual de las personas y también en la vida colectiva. Entonces, cuando hablo de las locas ansias del poder de los políticos, del afán del poder, me refiero un poco a esa insensibilidad que a mi juicio han mostrado, que no les ha permitido todavía entender lo que realmente la sociedad está sintiendo y no solamente lo que estamos pensando. Yo creo que es tan importante, Guadalupe, como que es la forma de vincularnos entre las personas, sean políticos o no lo sean, es a través del lenguaje. Cuando el lenguaje se vuelve hueco, se vuelve retórico, se vuelve reiterativo, pierde significado. ¿Por qué la distancia con la clase política? Porque los ves con un lenguaje tan hueco, que te dice tan poco, carente de cualquier elemento emocional, que cuesta trabajo establecer una empatía. Y entonces ahí, ante esta, digamos, dinámica política generalizada, aparecen algunos otros riesgos o algunas otras patologías a las que también me refiero en el libro,
como son el populismo o el nacionalismo, ambos vistos como emociones colectivas que van a satisfacer esa necesidad que el lenguaje político tradicional ha abandonado y que, bueno, pues finalmente las sociedades necesitan líderes. Y me parece que el gran problema con el populismo es que pueden aparecer en estos momentos ese tipo de líderes. Ve lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, es el mejor ejemplo. Una democracia madura como la norteamericana, pero que se enfrenta en un momento dado a ese mismo vacío, aparece un líder populista y por supuesto que gana en un proceso democrático, porque finalmente gana y empieza a tomar una serie de decisiones que traen a su país y al mundo pues de cabeza, eso sí, literalmente de cabeza. Y revive este tipo de fenómenos el tema de la psicopolítica. ¿Por qué digo que lo revive? Porque tuvo su auge con los dictadores, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, ahí está otra vez el elemento de la psicopolítica como parte de las explicaciones para tratar de entender mejor por qué el resurgimiento de los populismos, cuáles son sus riesgos o algunos de sus riesgos, y al final también con una reflexión que tiene que ser más autocrítica, Guadalupe, porque la sociedad me parece que para salir de su dolencia, de su malestar, necesita empezar a tener una participación más activa. Tenemos que ser parte de la solución. No podemos quedarnos nada más en el lamento y en esta suerte de postración colectiva, en el enojo, en la frustración y en la crítica, ¿no? Sino que dar el siguiente paso y es empezar a ser parte de la solución. Necesitamos que la sociedad, y no nada más la clase política, empiece a participar de manera mucho más decidida en proyectos, en iniciativas que incidan en nuestro futuro, que nos mejoren la situación para sentirnos que somos parte, aunque sea pequeña, pero parte de una solución que se va construyendo de manera colectiva. Y ese es un poco el mensaje que quiero también dar a través de estos ensayos. Entender mejor lo que nos está pasando y plantear algunas posibilidades de solución, de alternativas, porque lo que no creo que nos vaya a venir bien a ninguno de nosotros es que sigamos así los próximos años. No vamos bien, con unas tasas de violencia altísimas, con una falta de confianza en las instituciones que tampoco nos ayuda, con esta suerte de depresión colectiva que veo sobre todo entre los jóvenes, que no ven con entusiasmo su futuro y razones no les faltan. Bueno, hay que salirnos de ahí. Y para ello, bueno, lo primero es entender lo que nos pasa y luego hay muchas formas de hacerlo, no hay una sola solución, yo no la tengo, yo trato de plantear el principio general de participar nosotros mismos en la búsqueda de esas alternativas. Y fíjate que ahí también surgen algunos elementos que me preocupan y los toco en el libro. Por ejemplo, estando más interconectados que nunca, hoy hay una gran soledad que nos acompaña. La interconexión no reemplaza a las relaciones presenciales, ¿no? Tú puedes tener miles de amigos en Facebook y en realidad no tienes casi a ninguno en tu vida real. Y hay mucha ilusión que no necesariamente obedece a la realidad en las redes sociales. Pero por otro lado, las mismas redes sociales, por supuesto que son un instrumento formidable de cohesión, de participación, de expresión. Entonces hay que aprender a vivir y a convivir con estas nuevas tecnologías, tratar de tomarles ventaja en su lado positivo, pero también tener este otro elemento de conciencia de sus riesgos, de sus limitaciones, de no pensar que nos van a solucionar todas las cosas las redes sociales, nos pueden ayudar. Y lo que yo percibo que ha ocurrido en México es, en efecto, como tú bien dices, una mayor participación, pero también una alta dosis de frustración, porque a veces vemos que esos esfuerzos de la sociedad
no culminan, no cuajan. Y bueno, esto no deja de ser un poco frustrante y puede desanimar. Mira, yo he estado empujando desde hace muchos años en la universidad, seguramente tú lo recuerdas, la idea de que le demos un manejo distinto al problema de las drogas, porque como lo estamos manejando ahora, no está funcionando, estamos perdiendo la batalla y perdiendo miles de gentes y perdiendo muchísimo dinero, y los resultados son que pues, las tasas de consumo son cada vez más altas, la oferta es cada vez mayor, las drogas son cada vez más baratas. Bueno, es evidente para mí que esa estrategia ha sido una estrategia fallida. ¿Qué tanto hemos avanzado después de muchos años? Pues yo te diría muy poquito, pero hombre, por lo menos ahí está ya la posibilidad de tener cannabis medicinal, y yo creo que pronto va a volver a retomarse el tema de construir un nuevo marco jurídico para que por lo menos algunas drogas puedan tener una regulación más efectiva de la que tienen ahora. Y no estoy diciendo que hay que liberalizar totalmente el consumo de drogas, no puedo estar a favor de eso. Soy médico y las drogas hacen daño y no las recomiendo, pero no puedo estar de acuerdo con que quien las use sea considerado como un criminal. Y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Dónde está la salud pública como instrumento de prevención, de educación y de reinserción social? Pero por supuesto, y que son muy graves. Mira, yo ahora que estamos todavía, dicen que todavía no estamos en campañas, pero según yo llevamos ya muchas semanas en campañas, oigo algún candidato, por ejemplo, decir que va a volver a poner a discusión y a consulta lo de los matrimonios igualitarios. Esos ya son derechos adquiridos, Guadalupe. O sea, no podemos ir para atrás. Necesitamos entender precisamente, para darle cauce a nuestro malestar, que hay muchas cosas que han cambiado en estos últimos años. El concepto mismo de familia es un concepto totalmente diferente. El concepto de género, a todos nosotros, y hasta hace pocos años, nos educaban con la idea de que había dos géneros, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Que ahora los avances biológicos y psicológicos y sociales nos dicen que el sexo es más bien un espectro que oscila, que se mueve, que en algunos casos está mejor definido que en otros, y esto por supuesto que cambia la estructura de la familia, y me parece que no podemos estar cerrados, por un lado, ante los nuevos derechos adquiridos, que ha costado también mucho trabajo que se vayan alcanzando en algunas entidades del país, y frente a los que vendrán inevitablemente, porque este mundo está cambiando a un ritmo muy acelerado y hay que entenderlo y hay que tratar de adaptarnos mejor a esos cambios en lugar de tratar de combatirlos con políticas como en el caso de las drogas, con la prohibición, o en el caso de los derechos de las diversas posibilidades de identidad sexual que hoy existen y que están plenamente reconocidas por la ciencia y por la psicología y que forman parte de nuestra naturaleza. Pues ¿por qué restringirle los derechos a unos y no a otros? ¿Y por qué a estos sí y a aquellos no? Es decir, no hay ninguna racionalidad en ello. Puede que cueste trabajo. Siempre las inercias se van convirtiendo con el tiempo en cadenas, pero es mejor tratar de entenderlas que estarse continuamente confrontando con ellas, porque otra vez eso no nos va a llevar más que a una mayor dosis de frustración y de polaridad, como dices, y no necesitamos mayores polarizaciones de las que ya tenemos en la sociedad, ¿eh? Claro que hay un malestar y ya dijimos que está dolida, pero ha sido una sociedad también muy solidaria, ¿eh? Muy aguantadora, porque vaya que se ha tenido buenas razones en estos últimos años para sentirse abandonada por las instituciones, para sentirse insegura, para sentirse molesta e irritada por lo que continuamente vemos en términos de la corrupción y de la impunidad y de todas estas cosas que ya hemos reiterado hasta el cansancio. Y es una sociedad que sigue razonablemente
cohesionada, a pesar de sus diversidades, ha ido entendiendo bien la pluralidad, por eso no hay que atizarle demasiado al asunto para no llevar las cosas a los extremos. A veces veo yo casi como provocaciones, ¿no? Cuando temas que ya están de alguna manera resueltos se quieren volver a revivir. Y sí, ahí está ese México bronco de Reyes Heroles, y ahora recientemente pues alguien revivió la frase del tigre amarrado o desamarrado, que es realmente de Porfirio Díaz. Es un poco el mismo fenómeno, es decir, sí hay potencialmente un malestar que puede tornarse mucho más explosivo. Yo creo que no hay que perder esa posibilidad de vista y hay que tratar de canalizar las inquietudes, como lo decíamos hace unos minutos, a través de iniciativas democráticas, de participación ciudadana, de organización, de proyectos comunitarios que nos beneficien recíprocamente. Hay que tratar de que la academia asuma un papel también un poco más activo. A veces veo a la academia, a ciertos sectores de la academia en nuestro país todavía demasiado recluidos en sus torres de marfil, ¿no? La academia tiene muchísimo que ofrecer, hay grandes talentos ahí, mujeres y hombres que realmente entienden muy bien muchos de estos fenómenos. Ojalá se puedan dar más diálogos entre las y los académicos por un lado y las y los políticos por el otro. Yo creo que se beneficiarían recíprocamente. Prefiero ese tipo de esquemas que los que nos llevan a la polaridad. Mira, la educación superior, Guadalupe, tiene que revisar su propia agenda, porque también han ocurrido muchísimos cambios en el contexto global, en la educación superior, nuevos paradigmas, nuevas formas de entender los fenómenos, nuevas disciplinas, nuevos esquemas de interdisciplina. Los planes y programas de estudio han cambiado muchísimo. Yo en México sigo pensando que todavía con mucha frecuencia seguimos anclados a una serie de esquemas y de proyectos más bien convencionales. Entonces, por un lado está la propia agenda, pero eso le toca a las universidades, a cada universidad, a cada institución, en ejercicio de su autonomía, revisarlas permanentemente y actualizarlas. Pero por otro lado también hace falta más esta vinculación social. Y yo creo que aquí se ha avanzado, pero no lo suficiente, que en la medida en la que, sobre todo la clase política, pueda consultar más a los sectores académicos. Ahí están, hombre, saben muchísimo de muchos temas. ¿Por qué no los llaman más? Creo que el vínculo que existe entre los tomadores de decisiones y el sector académico todavía es insuficiente, como lo es entre el sector empresarial y el sector académico. Por eso también me refiero a uno de los capítulos del libro como la ignorancia, la mayor de las enfermedades, ¿no? Y creo que esto es real, esto es válido. La mayor enfermedad que puede tener una sociedad como la nuestra es la ignorancia. Y la mejor alternativa para salir de la ignorancia son las instituciones educativas y en particular las de educación superior. Creo que hay mucho que podemos retomar del 68, pero también reconocer que hubo algunos cambios que fueron, a mi juicio, positivos y que el entorno hoy es muy diferente, ¿no? Figuras de la talla de las que he mencionado, Revueltas o Alberto Castillo, creo que las seguimos teniendo. Figuras de la talla de Javier Barrosierra, que logra desde la universidad, con la autoridad moral que él tenía, convencer a amplios sectores de la sociedad que el movimiento estudiantil no era un movimiento para desestabilizar al país, ¿no? Sino que era un movimiento que había que entender, justamente, que había que entender que los jóvenes tenían buenas razones para protestar y para no estar de acuerdo con una serie de formas y de valores que en la época eran muy autoritarios. Creo que ese autoritarismo ha cambiado y por eso es tan importante que preservemos los derechos adquiridos y los cambios democráticos que nos han permitido vivir
en paz, en una sociedad más plural, más diversa, reconociendo las diferencias, Guadalupe. El derivado del sentido antiautoritario del 68, traslapado al 2018, 50 años después, yo creo que sería el reconocimiento de las diferencias. Tenemos que reconocer las diferencias entre nosotros y respetarlas y aprender a convivir en esas diferencias. Ese sería un poco el hilo conductor que yo vería como legado del 68 en los tiempos actuales. Y también aquí tenemos mucho que avanzar. De alguna manera seguimos reproduciendo, aún al interior de las universidades, esta vieja y anacrónica idea de las dos culturas, ¿no? La de las ciencias por un lado y la de las humanidades por el otro. La ciencia y la tecnología y digamos las humanidades y las disciplinas del espíritu por el otro. Es decir, no es lógico bajo ningún tipo de óptica pensar que se trata de dos culturas opuestas o antitéticas. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado que en este mundo global, con estas nuevas formas de capitalismo que ahora imperan, evidentemente han resultado más rentables las ciencias y las tecnologías, ¿no?, que las humanidades. Y eso me preocupa porque la rentabilidad económica no puede ser la única razón que norme las prioridades de la educación y de la vida social. Bienvenida a la tecnología, yo creo que tenemos muchísimo que aprender de la inteligencia artificial, de la biología evolutiva, de las ciencias de la complejidad. Nos están permitiendo entender fenómenos que antes realmente no entendíamos. Pero creo que hoy más que nunca se requiere de ese humanismo que tiene que estar presente en la raíz de todo el sistema educativo. Sin humanismo no puede haber valores, no puede haber ética, no puede haber principios, no puede haber elementos que son fundamentales en el desarrollo individual y colectivo. La honestidad, la verdad, la libertad. El gran poeta, premio de literatura, decía, T.S. Eliot, decía en 1934, Guadalupe, ¿dónde quedó la sabiduría en aras de la información? Si hacía esa pregunta en aquella época, hoy que vivimos en la época de la información, pues con más razón digo yo, ¿y dónde se nos quedó la sabiduría? Porque tenemos mucha información, menos conocimiento y muy poca sabiduría. Yo diría primero que ojalá que salgamos a votar, que ojalá participemos en el proceso. Ya decía yo, si tú vas a ver a un buen terapeuta cuando estás en medio de una crisis emocional, lo primero que te va a decir es, ¿y tú qué haces, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Tienes que ser parte de la solución. Salir a votar puede ser parte de la solución, porque son los canales que una democracia nos ofrece. Ahora, junto con ello, por supuesto, hay que exigir que el voto se respete, que realmente se acate la voluntad mayoritaria, que tengamos acceso a los resultados del proceso de una manera oportuna y transparente, porque eso es fundamental para consolidar, digamos, nuestra democracia. Yo creo que una vez que pase el proceso electoral, vendrán las verdaderas pruebas difíciles para el país, ¿no? Cómo vamos a ver hacia adelante, cuáles van a ser los nuevos proyectos, quiénes van a ser las personas que se van a ser responsables de conducir muchos de ellos. Y yo diría que aquí también la sociedad civil tiene la oportunidad de participar de una manera más activa. No se necesita, Guadalupe, estar en una boleta electoral para incidir en el futuro de este país. No se necesita pertenecer a un partido político. Se puede hacer, se debe hacer desde la academia, desde la sociedad, con análisis, con propuestas, con planteamientos inteligentes, rigurosos, enérgicos. ¿Cuál es el mensaje que frente a toda esta realidad de una sociedad dolida y de malestar le queremos dar a nuestros hijos,
y a nuestros amigos y a la gente cercana. Por ahí tendremos que empezar. Yo creo que hay posibilidades de incidir y depende de cada uno de nosotros. En realidad es una decisión que acaba siendo mucho más individual. Por lo pronto yo diría, mira, el voto puede resultar hasta terapéutico, porque nos permite sentir que vamos a ser parte de una solución y por supuesto en esa misma dinámica exigir que se respete y que se nos informe con oportunidad y con absoluta transparencia de los resultados de esa jornada electoral. Nunca he militado en ningún partido, tuve una experiencia de gobierno en la Secretaría de Salud que fue muy formativa para mí, me permitió entender mucho mejor al Estado y me permitió entender también mucho mejor el papel de las universidades frente a una sociedad cambiante como la nuestra. Pero en realidad siempre me he movido en los espacios académicos. Desde ahí, por supuesto que voy a seguir enarbolando mis causas. Ahí están una nueva legislación para las drogas, una muerte digna para todos, el respeto a las diferencias, sostener los derechos adquiridos, aceptar, contribuir y enriquecer la diversidad ideológica, la diversidad sexual, la diversidad en todos los ámbitos de nuestra vida porque nos enriquece a todos y me parece que son banderas que pueden y deben de seguirse enarbolando con un sustento académico riguroso. Así que no, pienso seguir activo como lo he estado estos últimos años y ojalá pueda seguir haciendo algunas contribuciones, aunque sean modestas, pero para estimular el debate y la discusión como el que hemos tenido el día de hoy.